Así que aquel que quiera negar la existencia de Dios no tiene excusa, porque cuando nosotros evaluamos todo, aún el universo, nos damos cuenta de que todo tiene un orden perfecto. Alabado sea el nombre de Dios. Me dice que las cosas creadas nos hablan de Dios. ¿Conocemos a Dios a través de la naturaleza? Sí. Ahora, la naturaleza no es una revelación perfecta. Porque a pesar de que podemos conocer del amor de Dios, podemos conocer de su poder, podemos conocer lo hermoso de Dios, la naturaleza también tiene cosas que nos puede confundir acerca del amor de Dios. Podemos conocer a Dios a través de una flor, podemos conocer a Dios a través del sol, pero también hay tormentas, ¿verdad que existen tormentas? Terremotos, desastres. Podemos confundirnos quizás acerca de Dios. Ahora, hay una forma más directa en la que podemos conocer a Dios. La palabra de Dios me dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 7 y 9. Y este es Jesús hablando. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y miren las palabras que dice Jesús. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es la forma más directa que tú y yo podemos conocer a Dios? ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Así que si tú quieres conocer a Dios, cómo es Dios, cuánto Dios te ama, los planes que Dios tiene para ti, la forma más directa es conociendo a Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos conocer a Cristo Jesús? ¿Es necesario conocer a Cristo para conocer a Dios, sí o no? Jesús lo dice claro. Ahora, ¿y cómo conocemos a Cristo? Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad ¿qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? Pero ellas son las que dan testimonio ¿de quién? Tú y yo podemos conocer a Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero es a través ¿de qué? De la palabra de Dios. Tú y yo podemos conocer a Dios, el amor a través de la naturaleza, pero no hay nada que sustituya el estudio de la palabra para conocer a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Durante esta semana, si queremos estar preparados para el encuentro con Dios, vamos a tener que estudiar profundamente la palabra de Dios para conocer a Cristo Jesús. Si tú quieres conocer cuánto Cristo te ama, necesitas venir a su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú quieres conocer los planes que Dios tiene para ti, tú necesitas venir a la palabra de Dios. Nada. ¿Cuánto dije que dije yo? Nada sustituye a la palabra de Dios para que conozcas a Cristo Jesús. Amén. Ni siquiera los sermones sustituyen el estudio personal de la palabra de Dios. Hay personas que dicen, no, si yo con escuchar sermones me basta. Déjame decirte, hermano, no. No es suficiente. Ese es el propósito también de esta hojita. Que no te vayas solamente con lo que escuchaste aquí, sino que lo puedas experimentar personalmente en tu casa. Amén. Tú y yo tenemos el privilegio de conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Y tenemos el privilegio de conocer a Cristo Jesús a través de su palabra. Tú me puedes decir, no, pero es que la Biblia es un libro escrito por hombres. Yo tengo problemas con eso. Yo no me dejo llevar por lo que dice la palabra de Dios, porque yo con que yo lo amo, eso es suficiente. ¿De dónde surge la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, toda la escritura es ¿qué? ¿Inspirada por quién? ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Dios mismo. Alabado sea el nombre. ¿Saben que esa palabra inspirada significa suspirar, respirar, aliento? No solamente eso, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? La palabra de Dios me dice más específicamente que el Espíritu Santo sopló, inspiró, llevó el pensamiento de la voluntad de Dios al pensamiento humano. Alabado sea el nombre de Dios. Dios no dictó exactamente lo que está escrito aquí, sino que Él puso sus principios en la mente del ser humano y estos hombres escribieron lo que es la voluntad de Dios para ti y para mí. Amén.
Eso es la inspiración y por eso sabemos de dónde surge la palabra de Dios. Si tú tienes alguna duda de quién escribió esto, yo quiero que tú entiendas esto. El ser humano lo escribió con sus palabras, pero el autor real de la palabra de Dios es ¿quién? Dios mismo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios, sí o no? Si usted quiere tener seguridad de que usted puede confiar en la palabra de Dios, yo le invito a que venga esta semana. Específicamente el viernes, el tema del viernes, usted va a salir de aquí convencido de que la palabra de Dios es algo en lo que podemos confiar, porque es la voluntad de Dios. Está escrita para que tú y yo podamos conocer qué es lo que Dios tiene para ti. Miren lo que Jesús dice acerca de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4, él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? ¿Cómo es posible que Dios diga algo como eso, que Jesús mencione algo como eso? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Verdad que nos preocupamos mucho por lo que vamos a comer cada día, sí o no? ¿Sí o no? Hay momentos en que uno dice, pero no es solamente el pan, sino cómo llega ese pan a mi casa. Nos preocupamos por las cosas materiales, ¿sí o no? Que mi carro esté funcionando, que mi casa esté bien, que mis cuentas estén correctas, pero yo quiero que tú entiendas esto, familia. Todo lo que está en esta tierra va a pasar, amén. Todo va a ser destruido. Jesús en un momento se le preguntó acerca del templo, de lo hermoso que era el templo, de cuándo iba a ser destruido. Él dijo, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea qué. Déjame decirte, familia, todo lo que está aquí en la tierra, absolutamente todo es pasajero. Tú puedes aferrarte de muchas cosas, de tu trabajo, de tu casa, de tus posesiones, pero quiero que entiendas, nada de eso es eterno, solamente tu vida es eterna a través de Cristo Jesús. Lo más importante es tu futuro eterno. No solo de pan vive el hombre. No te enfoques solamente de la tierra, sino enfócate de las cosas que vienen ¿dónde? Del cielo. No solo de pan vive el hombre. Lo que te va a sustentar a ti es lo que Dios tiene a través de su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Saben qué? Hay trabajos que las cosas no están muy buenas y a veces uno se preocupa por qué yo voy a hacer, qué me va a pasar. Y hubo un momento en el que en mi trabajo pues las cosas se pusieron un poquito difíciles. Y yo llegaba a mi casa pensando en, me van a cortar horas, me va a pasar esto, me va a pasar esto otro. Y mi esposa, Jessica, que está allí, Jessica, hola. Mi esposa anda conmigo. Dios le da una sabiduría a veces a las mujeres que es una cosa. Y ella se me acerca y me dice, pero es que tú estás equivocado. Tu vida no depende de tu jefe. Tu vida depende de Dios. Tu proveedor no es tu jefe. Tu proveedor es tu Dios. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Nosotros no podemos confiarnos solamente, que no podemos confiarnos de las cosas de esta tierra porque todo es pasajero. Si tú quieres vivir eternamente, tú necesitas comer de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y Jesús es muy específico en lo que Él dice. No es de algunas palabras, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Podemos confiar en su palabra? Sí. ¿En cuánta? En toda. Juan capítulo 17, versículo 17. Me encanta este versículo. Jesús dice, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad según Jesucristo aquí? Tu palabra. La verdad no es lo que yo creo. La verdad no es lo que yo opino. Voy a ir más fuerte. Voy a decir esto porque yo tengo confianza con el pastor y él me presentó a mí como su hermano y él es mi hermano. A mí no me santifica mi opinión, ni lo que yo creo que es cierto o no es cierto. La verdad no es ni siquiera lo que diga el pastor. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Y lo digo y lo menciono, familia, porque
Hay personas que se basan, se agarran, se aguantan de lo que se dice de aquí del púlpito. Y quiero que entiendas esto. La palabra de Dios dice que todos los días tú y yo debemos ir a nuestra casa, como hacían los bereanos, y confirmar que lo que aquí se dice es cierto. No te confíes de lo que diga el predicador. No te confíes de lo que diga el anciano. No te confíes ni siquiera de lo que diga el pastor Comer. ¿Puedo decir eso, pastor? No te confíes de eso, confírmalo con la palabra de Dios. Si Jehová lo dice, entonces es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, alabado sea el nombre de Dios. Tú quieres tener santificación en tu vida, necesitas ir a la palabra de Dios. Porque solamente en la palabra de Dios podemos confiar aquí en la tierra. Los seres humanos tienen ideas y pensamientos totalmente torcidos de lo que es correcto y de lo que es la verdad. Es interesante que aún hasta la mente más torcida, cuando tú le presentas la palabra de Dios, tú no puedes discutir con ella. Y voy a seguir porque si no vamos a estar aquí esta tarde. Pero familia, necesitamos regresar. Y esto no es un asunto, algo que yo he aprendido y lo he escuchado mucho durante esta semana de parte del pastor Portes. Esto no es un asunto de adventistas del séptimo día. Esto es un asunto de hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuántos aquí quieren ser hijos e hijas de Dios? Pues entonces, familia, esto es para ti. Independientemente de qué iglesia tú profeses, lo importante es que te dejes llevar solamente por un así dice Jehová. Ahora, ¿qué beneficios entonces hay de yo estudiar la palabra de Dios? ¿Hay algún beneficio? Si Él me dice que solamente de toda palabra que sale de la boca de Dios es que yo voy a vivir, ¿habrá algún beneficio personal de estudiar la palabra de Dios? Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? Familia, ¿cuántos necesitan fe? Quiero ver las manos. Me preocupa porque la palabra de Dios también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hago la pregunta de nuevo, ¿cuántos necesitan fe? Aquí adentro todos tenemos mucha fe. La fe se ejercita cuando salimos de aquí. Cuando estamos fuera de esas puertas, cuando empiezan los problemas, cuando empieza la semana y se pone un poquito difícil, ahí es que necesitamos fe. La fe no se ejercita cuando las cosas están bien. La fe no la necesitamos ni siquiera cuando están las cosas bien. La fe cuando la necesitamos es cuando las cosas se ponen difíciles. Pero no es en ese momento en que tú y yo vamos a proclamar tener fe. La fe es algo que se va, ¿qué? Ejercitando en el momento de paz, para que en el momento de necesidad tú puedas ser fuerte en la fe. ¿Cuántos creen eso? Pero yo quiero que entiendas esto, familia. Mucha gente dice que si tú quieres tener fe, lo que necesitas es proclamar que tienes fe. Declara lo que tienes fe. Yo quiero que entiendas esto. Esto no es un asunto de declaración. Aquí no es porque yo declaro que tengo fe, ya tengo fe. Eso no es de esa manera. La palabra de Dios dice claramente que la fe viene por el estudio de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú y yo tenemos una relación directa. Miren, la semana pasada la lección fue una de las lecciones que más yo me disfruté porque no solamente se está estudiando el libro de Daniel, dicho sea de paso, tienen que venir el viernes. Anyway, no solamente estamos estudiando el libro de Daniel, la lección de la semana pasada, la experiencia de Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego, esa es una de mis porciones favoritas de la palabra de Dios. ¿Se vio fe allí, sí o no? Se levantó una estatua y se proclamó que todo el mundo tenía que postrarse ante ella y adorarla, y si no la adoraban iban a ser lanzados ¿dónde? Y gloria a Dios porque estos tres caballeros se mantuvieron de pie. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Cuando sonó la música, todo el mundo se arrodilló y ellos tres se mantuvieron ¿cómo? De pie. Firmes. No había nada que los hacía bajarse allí. Yo siempre digo que, y no sé si lo he mencionado aquí, a lo mejor ellos pudieron haber dicho, yo no me voy a postrar frente a la imagen, yo solamente voy a amarrar mis sandalias. Cuestión, ¿verdad que sí? Pero ellos se mantuvieron ¿cómo?
firmes para que el mundo supiera que ellos no iban a adorar la imagen. Y Nabucodonosor los llama, porque rápido hay un montón de envidiosos que dicen, mira, los 3 que tú pusiste en puesto, mira, te están faltando el respeto, tráiganmelos acá. Se los llevan y el Nabucodonosor les da una segunda oportunidad y le dice, van a sonar la música de nuevo y tienen que postrarse ante la estatua. Y si no se postran, ¿qué dijo él? Que iban a ser lanzados ¿dónde? Ahora, él menciona unas palabras específicas. ¿Y qué Dios los salvará de qué? De mi mano. La respuesta de ellos es la que a mí me encanta. De este asunto no tenemos que hablar. Sobre esto no se va a discutir. Y dicen, nuestro Dios puede salvarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey, quiero que sepas que nos va a salvar. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Ahora, pregunto, ¿tiene poder Dios para salvarlos del horno de fuego, sí o no? ¿Tenía poder Dios para librarlos del horno de fuego, sí o no? ¿Libró Dios a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, sí o no? No. Porque la palabra de Dios me dice que fueron lanzados en el horno de fuego, sí o no. ¿Fueron lanzados en el horno de fuego, sí o no? Voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Saben qué es lo que pasa? Y es que aquí es que se muestra la fe. No solamente Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos va a librar. La parte final es la parte que es para pelos. Y aunque no lo haga como quiera, no nos vamos a... Eso es fe. La fe no es un asunto de que solamente cuando todo me corre bien es perfecto, es chévere, es nice. La fe es que cuando las cosas se ponen difíciles, tú puedes mantenerte firme, que aunque no ocurran las cosas como yo quiero, como quiera, no me voy a postrar. Eso es fe. Ahora hago la pregunta de nuevo. ¿Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego? No, lo salvó en el horno de fuego, alabado sea el nombre de Dios. Ese es nuestro Dios. Ahora yo quiero que entiendas que esa fe no viene de la noche a la mañana. Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes y pudieron decirle al rey, ¿sabes qué? De esto no voy a discutir porque no nos vamos a postrar. ¿Saben por qué? Porque ya ellos habían ejercitado su fe. Antes de ese evento ocurrió lo de la comida. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ejercitaron su fe en ese momento, sí o no? Antes del evento de la comida, antes de llegar a Babilonia, ya ellos estaban preparados para ese evento. Voy a hacer una pausa aquí. Y quiero llamar a un niño que conocí hace más o menos como una hora. Su nombre es Johan. ¿Dónde está Johan? Johan, ven aquí un momentito. Johan lo conocí hace más o menos una hora. Dios me puso esto en el corazón y voy a requerir su paciencia porque necesito hacer esto. Johan, muy elegante. ¿Cuántos creen que Johan se ve muy elegante hoy? Cuando estábamos atrás, Johan estaba preguntando sobre cada cosa de la liturgia, de cómo se iba a hacer. Y le preguntaron a Johan que qué él iba a estudiar. Y Johan mencionó que su deseo es ser pastor. ¿Hay familiares de Johan aquí? ¿Quién es ella? Tu madre. Yo quiero tener una oración por Johan y por su mamá. ¿Cuántos quieren? Familia, tengamos a este niño en sus oraciones. Si algo necesita pase por aquí. Ok. Si algo necesita este mundo es de hombres y mujeres que se dediquen a la obra del Señor. ¿Es papá? Ven acá, su hermanita. Hermanito, perdón.
Y el escuchar a un niño que a pesar de todas las cosas que este mundo puede ofrecerle, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Y el escuchar a un niño que puede ver todas las cosas que este mundo le puede ofrecer, decir que su deseo es dedicarse a la obra del Señor como pastor, es un motivo para orar. Quiero que ustedes tengan a Johan en sus oraciones, a sus padres también, para que lo dirijan y lo continúen dirigiendo con sabiduría en este mundo. ¿Les parece bien si tenemos una oración en este momento? Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. En este momento yo te quiero presentar a Johan. Gracias, Señor, por ponerlo en mi camino en este momento. Gracias porque tuve el privilegio de conocerle. Señor, él ha expresado su deseo y su interés de ser pastor de tu iglesia. Yo te pido, Señor, que tú unjas a este niño con tu Santo Espíritu. Dirijas cada uno de sus pasos, Señor, y que su mirada siempre esté puesta en Cristo Jesús. Yo te pido también sabiduría por sus padres, Señor, que ellos puedan dirigir a su niño en el camino de la verdad. Que no solamente por precepto, sino por obra, ellos también puedan ser un testimonio para su hijo y que él quiera decidir siempre servirte a ti por el ejemplo de sus padres. Bendice este hogar, bendice a su hermanito también, Señor. Y que esta familia, así como está ahora, pueda estar preparada para el encuentro con Cristo Jesús. Ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, estos niños, su preparación no fue allí en Babilonia. Su preparación fue mucho antes de llegar a Babilonia. ¿Necesitamos tú y yo fe en este mundo, sí o no? Necesitamos tú y yo fe en las cosas que están pasando. Miren, familia, si usted se asusta con las cosas que están pasando ahora en Puerto Rico, prepárese. Yo no vengo aquí a alarmar a nadie, pero yo quiero que usted entienda esto. Cuando Jesús habló de terremotos, de huracanes, de fuegos, de tormentas, de cosas difíciles, Él siempre mencionó esto. Esto es principio. Y si nos asustamos con los de a pie, cuando vengan los de a caballo, hago la pregunta de nuevo, ¿cuántos necesitan fe en este tiempo? Solamente agarrándonos de Cristo Jesús es que vamos a poder llevar nuestra vida con firmeza a través de las cosas que están pasando. Y la fe viene solamente por medio del estudio de la palabra de Dios. No solamente eso, Romanos capítulo 15, versículo 4 fue nuestra lectura bíblica. Porque las cosas que se escribieron antes, lo que está escrito en la palabra, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa palabra paciencia significa constancia. Tú no puedes decir que vas a tener fe cuando tú estudias la palabra de Dios hoy y quizás dentro de un mes la estudias de nuevo o la abres solamente cuando el predicador diga, vamos a abrir la palabra de Dios. La palabra paciencia es constancia. Tú y yo necesitamos todos los días, constantemente, estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que eso es cierto? Ahora, díganme una palabra sinónima de esperanza. Fe. Fe, por la constancia del estudio de la palabra y la consolación que recibimos de ella, tú y yo vamos a poder vivir en este mundo con fe. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? ¿Necesitamos estudiar la palabra de Dios? Sí, familia, porque es lo único que podemos confiar. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad. Y Jesús dijo que ¿cuál era la verdad? Santifícalos en tu verdad. ¿Tú qué? ¿Cuál es la verdad? Por la obediencia a la verdad, tú y yo necesitamos entender que nuestra obediencia es a la palabra de Dios. Amén. Por la obediencia a la verdad, ¿mediante quién? Aquí me aparece alguien, un personaje muy importante, el Espíritu. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos renacer tú y yo. Cuando Nicodemo se le acercó a Jesús, Jesús le dijo que necesitabas ¿qué? Nacer de nuevo del agua y ¿de quién? Ay, es que se pone interesante. ¿Mediante quién nuestra vida es purificada? Por la obediencia a la verdad. ¿Mediante quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar a estudiar la palabra de Dios y vamos a ser purificados por la obra del Espíritu Santo. ¿Hay beneficio de estudiar la palabra de Dios, sí o no? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí me levantan la mano y me dicen, hay cosas en mi carácter que yo necesito que Dios cambie? ¿Cuántos piensan? Los que no, gloria a Dios, los felicito. Pero créanme que yo cada día me evalúo y yo digo, Señor, necesito que hagas tu obra en mí. Hay cosas en mi carácter que necesitan ser purificadas. Familia, hay respuesta a tu petición. Hay una respuesta a lo que tú estás pidiendo. Si hay un cambio que tú quieres experimentar en tu vida, la palabra de Dios me dice que puedo ser purificado mediante la obediencia a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Es una obra que hace el Espíritu Santo. No solamente eso, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y voy a hacer una pausa aquí con estas 4 cosas. ¿A cuántos les gusta aprender? ¿Cuánto les gusta siempre que alguien nos enseñe algo nuevo? ¿Cuánto les gusta eso? Eso es chévere. Y la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñarnos. No solamente esto, aquí que empieza la cosa interesante. No solamente nos enseña, sino que nos redarguye. Esa palabra es media extraña, una palabra que no usamos todos los días. ¿Cuántos saben lo que significa redarguir? ¿Cómo? Degustar. Degustar. Rebuscar. Ay, perdón. Rebuscar, es que tengo problemas. Oden por mí. Okay. Rebuscar. ¿Alguien tiene algún otro significado de redarguir? Restaurar. Ajá. Señalar. Oh, espérate. Aquí está poniendo interesante. La hermana me dice confrontar. ¿Saben que el significado de redarguir es regañar? Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿A cuánto les gusta que los regañen? Pues entonces no va a estudiar la palabra de Dios. Miren familia, la realidad es que a nadie le gusta que los regañen. Pero yo quiero que entiendas esto. No todo lo que vas a leer de la palabra de Dios va a ser peaches and cream. Y nos gusta leer los salmos y nos enfocamos en los salmos y nos quedamos ahí. Pero déjame decirte que cada vez que se describe a Dios se describe como misericordioso y justo. Hay momentos en que al estudiar la palabra de Dios te vas a confrontar con tus errores. Te vas a confrontar con lo que estás haciendo mal. Te vas a confrontar con las cosas que Dios no quiere que hagas en tu vida. ¿Eso es razón para abandonar el estudio de la palabra de Dios? No. Precisamente al ser redarguido, miren lo que dice la palabra de Dios, y gloria a Dios por esto, porque Dios no solamente nos regaña a través de su palabra, sino que dice que después que nos corrige. Alabado sea el nombre de Dios. Una cosa es señalar lo que está mal y otra cosa es te señalo lo que está mal y te corrijo. Quiero que seas diferente. ¿Cuántos quieren ser la persona que Dios quiere que usted sea? ¿Cuántos quieren que eso sea? Familia, la palabra de Dios es útil para eso, para corregir y para instruir en justicia. Y miren esto, a fin de que el hombre de Dios y la mujer, para que nadie se me ofenda, el hombre y la mujer de Dios sea perfecto. La palabra perfecto aquí significa completo, sin que te falte nada. Enteramente preparado para toda buena obra.
¿Cuántos creen que Dios te trajo aquí con un propósito? A los amigos que nos están visitando hoy, yo quiero que entiendas esto. Aquí no te trajo la persona que te invitó. Yo quiero que entiendas esto. Quien te trajo fue el Espíritu Santo. Y te trajo porque tiene un propósito contigo. Y hay una obra que quiere hacer contigo. Amén. No solamente en ti, sino a través de ti. Y la mayor obra que tú y yo podemos hacer es compartir las bendiciones de Dios. Segunda de Pedro capítulo, más vosotros sois. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9. Amén. Dice, más vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las bondades de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? Familia, la mayor obra que tú y yo podemos hacer por nuestro Salvador es compartir con otros lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Y para eso necesitamos ser preparados por su palabra. No hay nada que yo pueda dar si antes yo no lo he experimentado. Amén. Así que no podemos llevar a nadie más lejos de lo que tú y yo hayamos caminado. No solamente eso. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Qué es por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Familia, escucha lo que voy a preguntar. ¿Estudiar la Biblia me da salvación? Miren, familia, la salvación solamente es por Cristo Jesús. Es por fe en su sacrificio, y que ese sacrificio te sustituye a ti y a mí de la muerte eterna. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Esa fe en Él es lo que nos da salvación. ¿Cuántos creemos eso? Ahora, quiero que entiendas esto. Tú no vas a poder comprender esa salvación a menos que lo estudies en la palabra de Dios. El conocimiento necesario para tú y yo poder aceptar por fe el sacrificio de Cristo Jesús es a través de ¿qué? Del estudio de la palabra. Tú y yo, la sabiduría, el conocimiento para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, a través del estudio de la palabra. Me puedes decir todo lo que tú quieras, que lo amas, que tú deseas trabajar para el Señor. Incluso te puedes conocer la Biblia de rabo a cabo, pero si no es por la fe en Cristo Jesús, familia, no vamos para ningún lado. No importa cuánto tú ames al Señor. Tú puedes decir que amas a alguien que no conoces. Tú puedes decir que amas a alguien que no conoces. Necesitas conocer a Cristo para amar a Cristo Jesús. Necesitas conocer a Dios. Y dijimos desde el principio que la forma en que yo conozco a Dios es conociendo a Cristo, y la forma que yo conozco a Cristo es a través de ¿qué? Del estudio de la palabra. Necesitamos estudiar la palabra para ir a aquel que nos puede dar salvación. Es solamente a través de la palabra que vamos a llegar a Cristo Jesús. Por último, beneficios, no es el último, beneficios por estudiar la Biblia. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Familia, ¿cuántos quieren tener vida eterna cuando Cristo Jesús venga? ¿Cuántos quieren tener vida eterna cuando Cristo Jesús venga? Ok, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos quieren tener vida eterna ahora? Y este es el detalle, familia. La vida eterna se empieza a disfrutar cuando ahora. Jesús lo dice. El que oye mis palabras y cree en el que me envió no va a tener, no tendrá, sino que dice en qué tiempo presente tiene vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren tener vida eterna hoy? Familia, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y no vendrá condenación, mas ha pasado, no es un evento futuro, sino un evento presente. Ha pasado de muerte ¿a dónde? A vida, alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que Jesús dice, y esta es la vida que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren tener vida eterna hoy? ¿Cuántos quieren disfrutar de la vida eterna desde ahora? Necesitas conocer a Cristo Jesús.
Solamente a través de una relación con tu Salvador tú puedes disfrutar la vida eterna. Lo que Cristo te va a regalar cuando Él venga es la inmortalidad. Pero la vida eterna la disfrutamos desde ahora a través de una relación con Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos disfrutar eso? ¿Por cuánto tiempo durará la Biblia? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos como en una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué triste es que nosotros a veces tratamos de caminar por esta vida sin la luz necesaria para caminar. Caminamos ciegos. Necesitamos estar atentos a la palabra de Dios, es lo más seguro. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es ese lucero? Cristo Jesús. Y mientras tú y yo necesitemos de Cristo Jesús, necesitamos ¿qué? Estar atentos a su palabra. La palabra de Dios todavía es más específica. En Isaías capítulo 40, versículo 8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece ¿por cuánto tiempo? Y en 1 de Pedro 1:25, más la palabra de Dios permanece para siempre. Familia, la palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios no se acaba, la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos creen eso? La palabra de Dios presenta la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es eterno? ¿Cuántos creen que Dios cambia? Si Dios es eterno y Dios no cambia, su palabra también es ¿qué? Eterna. Hay gente que dice, no, eso era para aquel tiempo. Tú me perdonas. Si a Dios le ofendía algo hace 1000 años, le ofende ahora en el 2020. Le sigue ofendiendo igual, porque Dios no ¿qué? Dios no cambia. Y los principios que se encuentran desde Génesis hasta Apocalipsis son eternos. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? La palabra de Dios es eterna. No cambia, porque es la voluntad de un Dios eterno. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la palabra de Dios es difícil de entender. Hace un tiempo atrás un niño me hizo una pregunta, yo le contesté, el papá no le gustó la respuesta que yo le di. Y él le dijo al frente mío: si tú tienes una pregunta de la Biblia, solamente pregúntale al pastor, porque el pastor es el único preparado para entenderla e interpretarla. Dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? El cual da a todos poquito. ¿Cómo da Dios? Y sin reproche. ¿Puede darnos Dios sabiduría suficiente para entender la palabra de Dios? Sí. Ninguno de nosotros tiene excusa para decir, eso es muy profundo para mí, eso yo se lo dejo a los pastores. No, porque Dios quiere reunirse contigo, Dios quiere encontrarse contigo, no con tu pastor para que te hable acerca de él. ¿Me hago entender? Es un asunto personal, que tú puedes ser que cuando abras la Biblia no entiendas nada. Te garantizo que eso va a pasar. De hecho, Einstein tuvo un momento en que necesitó de un maestro que le enseñara que 2 más 2 es ¿qué? 4. Todos nosotros necesitamos ir poco a poco. A ningún niño se le presenta en primer grado cálculo 2, ¿verdad que no? Hay que ir enseñándole ¿qué? ¿Podemos tú y yo entender la palabra de Dios, sí o no? Uno de los libros más profundos, dígame el libro más profundo y más difícil de entender de la palabra de Dios. Y Apocalipsis comienza diciendo la revelación de Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quiere Dios revelarse a ti y a mí, sí o no?
Necesitamos ir a la palabra y Dios nos da la seguridad de que lo que tú y yo necesitemos para entenderla nos las va a dar a través del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tú necesitas inteligencia? ¿Necesitas sabiduría para entenderla? Sí, todos nosotros podemos comprenderla, pero necesitamos ir al Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? Familia, la palabra de Dios no se lee sin primero pedir la unción del Espíritu Santo. Lo primero que tú y yo debemos hacer cuando abrimos la palabra de Dios es pedir que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder comprenderla. Pero la pregunta es, ¿podemos comprenderla, sí o no? Durante esta semana vamos a estar estudiando temas que son muy profundos. Temas que a veces nosotros pensamos, no, eso no me toca a mí, o eso no. Quiero que entiendas que todo lo que está aquí escrito es para ti y para mí. Amén. Y Dios te va a dar la sabiduría para que lo puedas entender. Pero es importante que hagas los arreglos para que esta semana nos acompañes para estudiar la palabra de Dios. Amén. Y Dios nos va a dar lo que necesitemos para que tú y yo podamos comprenderla. Ahora, ¿cómo describe Jesús a los que estudian la Biblia? Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo Jesús? Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Y me gusta porque Jesús dice permanecer. Es algo que es que constante. Si permanecemos en la palabra de Dios, vamos a ser verdaderamente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? ¿Cuántos quieren ser libres en Cristo Jesús? Necesitamos venir a la palabra de Dios porque es lo único en lo que nosotros podemos confiar. No solamente eso, sino que dice Lucas capítulo 8, versículo 21, este Jesús también hablando. Mi madre y mis hermanos son los que ¿qué? Los que oyen y ¿qué? Y la hacen. No es solamente escuchar la palabra de Dios, sino que vivirla. Es una experiencia, no es oidores solamente, sino que hacedores de la palabra de Dios. De hecho, Jesús fue específico cuando dice en Mateo 7:24, cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? ¿Y quién es nuestra roca eterna? Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren edificar su vida en Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren que su vida, cuando usted lee esa parábola de los dos terrenos, dos simientes, el que edifica su casa en la arena y el que edifica su casa en la roca? En Lucas da un detalle bien interesante. En Mateo y Lucas los dos mencionan que uno hace su casa, y cuando habla de su casa no habla de un edificio, sino habla de ¿qué? De su vida. Dice que uno hizo su vida, edificó su vida en la arena y el otro en la roca. Y Lucas dice que ahonda en la roca, que entra en ella. Y ambas tienen tormenta. Ambas sufren el ataque del viento. Ambas sufren el ataque de los ríos, del agua. Pero solamente una se queda ¿cómo? En pie. Y no solamente eso. Lucas dice que ni siquiera se mueve. O sea, ni siquiera es movida por las circunstancias que ocurren. ¿Cuántos desean verdaderamente edificar su vida sobre la roca? ¿Te puedes poner en pie declarando que tú quieres edificar tu vida sobre la roca? ¿Cuántos quieren que su vida no sea conmovida por las cosas que estén pasando, sino que usted se mantenga firme y fiel en la roca eterna que es Cristo Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos se comprometen desde hoy? Quiero que esto es bien serio, no es conmigo, es con Dios. ¿Cuántos se comprometen desde hoy a comenzar a estudiar la palabra de Dios constantemente para que su vida sea verdaderamente edificada en la roca que es Cristo Jesús? ¿Cuántos desean pedirle a Dios que de ahora en adelante se haga dueño de su vida? ¿Cuántos quieren conocer verdaderamente a Dios? ¿Qué necesito conocer para estar preparado? Número 1,
podemos conocer a Dios a través del estudio de la Biblia. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? No solamente eso, aunque la Biblia fue escrita por seres humanos, el autor es ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me da la sabiduría necesaria para comprender la palabra de Dios. Y por último, escudriñar la Biblia me dará la preparación necesaria para la salvación. Durante esta semana vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios nos va a llevar a conocer cuál es su voluntad. Y hoy, esta semana, comenzamos hoy, esta semana, mañana, vamos a continuar lunes, martes, miércoles y viernes. Si lo más importante es tu corazón, es llegar a la vida eterna, saca tiempo esta semana para acompañarnos. Si lo más importante es prepararte para ese encuentro, te estamos esperando durante esta semana. Graba el juego, déjalo grabando, deja grabando todo lo que tú quieras, pero pon a Cristo en primer lugar. Ven esta semana y lo demás. Mi versículo favorito es Mateo 6:33. ¿Alguien sabe ese versículo de memoria? Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y todas las demás cosas van a venir. ¿Por qué? Pon en primer lugar encontrarte con Dios esta semana aquí. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos prepare para encontrarnos con Dios. ¿Les parece bien? Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por habernos traído hasta tu casa de oración. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te has querido revelar a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Señor, es muy posible que hemos sido negligentes en el estudio de tu palabra. Quizás hasta hemos pensado que no es importante para nosotros, pero hoy en tu palabra nos has dejado claro que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido, Señor, que tú pongas ese deseo y esa hambre de alimentarnos de tu palabra diariamente. Pero reconocemos, Señor, que en nosotros no hay capacidad para entenderla. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Haga un trono en nuestra mente, Señor. Y que saques de ahí todo lo que tenga que salir para que solamente tu palabra pueda brillar en nuestra vida. Señor, tráenos esta semana para continuar estudiando de tu palabra. Bendice esta iglesia. Bendice cada persona aquí presente, Padre. Aquellos amigos que han decidido, inspirados por tu Santo Espíritu, venir hoy, Señor, tráelos de vuelta durante toda esta semana. Y que al final de esta semana podamos estar preparados para encontrarnos con nuestro Salvador muy pronto. Bendice al pastor Cosme, a su familia, a cada líder de esta iglesia, Señor. Y que durante el resto de este día y esta semana podamos siempre vivir ante tu presencia. Son bendiciones que te pedimos junto al perdón de nuestros pecados, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, el tema de mañana es rescate desde el cielo.